Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con oración para que nos guíe el Señor a través del estudio y que prepare nuestros corazones también para recibir la palabra y en agradecimiento por traernos una vez más a su casa. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta oportunidad, Señor, de estar ante tu presencia. Te rogamos, Señor, por un corazón contrito y humillado. Te pedimos, Señor, por el estudio de esta mañana, que seas tú, Señor, haciendo resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, Señor, para que puedas traer mucho fruto. Gracias, Señor, por que nos has guardado, nos has preservado durante esta semana. Nos permite, Señor, venir a ti. Que, Señor, podamos vivir vidas entregadas, bien arrepentidas y consagradas a ti, Señor. Te ruego, Padre bendito, para que me des sabiduría, entendimiento, para dar a entender, Señor, estas verdades que tú has preparado para tu pueblo. Gracias, Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues antes de entrar de lleno al estudio, quería aprovechar así que el espacio y no me voy a alargar mucho para comentarles un poquito de lo que estamos haciendo el hermano Kevin y yo en el seminario y comentarles un poquito de lo que es el seminario. El seminario se llama Seminario Reformado de las Américas y es un programa que ofrece, o es una universidad en línea que ofrece programas de maestría en divinidades y maestría en artes, que es para los que quieren ser maestros dentro de la iglesia, y también ofrecen la licenciatura en divinidades. Este seminario, el Seminario Reformado de las Américas, está ubicado en Ecuador y su director se llama el reverendo Pablo Landázuri. Él es de ahí y él es un ministro ordenado por la URC, que es la United Reformed Church. Y curiosamente es la denominación de la cual es ministro nuestro amado Elias Anderson. También otros conocidos nuestros como el hermano Richard, que trae a los misioneros, a los jóvenes misioneros, él es de la URC también, y muchos otros hermanos que nosotros apreciamos mucho. Entonces, el director del plantel es reverendo ordenado por la URC, y en sí el seminario está bajo la administración, y yo creo que ellos son los que más bien lo establecieron, de lo que sería la denominación del pastor Valentín Alpuche. O sea, hay una dupla ahí de esfuerzos donde algunos maestros y ministros dentro del campus, del plantel, son tanto de la URC como de la Reformed Church of the United States, que es la RCUS, que es nuevamente la denominación de nuestro pastor también llamado el reverendo Valentín Alpuche, que algunos ya conocieron, estuvo con nosotros en el retiro. Con eso dicho, pues yo y mi hermano Kevin estamos estudiando la licenciatura en divinidades. Lamentablemente yo con mis estudios quedé debiendo una materia y no pude entrar al programa de maestría, sino que entré al de licenciatura. Digo, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues ya que. Pero estamos bien agradecidos con la escuela, con el pastor Zach, porque pues presentamos nuestra documentación competente. Ellos para entrar nos pedían cartas tanto de nuestro pastor, toda su información, nos pedían cartas de miembros de la misma iglesia que avalaran nuestro comportamiento y obviamente los requisitos académicos, los cuales por la gracia de Dios y la misericordia, pues a bien nos han recibido por ahí en el plantel. Nuevamente estamos muy contentos de formar parte y estamos con todo el ánimo y las ganas de
de hacer pues todo lo posible. No, fíjate que hice todo lo posible antes de entrar, o bueno, que se veía que era una posibilidad, pues hice lo posible y sí. Exacto, sí, pues por algo, ¿va? Entonces, eso, ¿verdad? No me quiero alargar mucho y pues que sepan que estamos echándole todas las ganas, ¿verdad? Y esperamos que se vea reflejado también en nuestro compromiso con la iglesia y en nuestra entrega y el desarrollo de nuestras, lo que sea que vayamos a preparar conforme al avance, ¿verdad? De la escuela. Entonces, muchas gracias por escucharme y pues ahí iremos dándole un poquito más de actualizaciones. Dígame, hermana. Pues depende porque, ajá, sí, manejan un sistema de créditos. Entonces, porque hay hermanos que trabajan y tienen familia y así, y es un poco más difícil, y van avanzando conforme a créditos, y ellos van, creo que tienen hasta como 6 o 7 años para concluir toda la carrera. Nosotros en nuestro caso, pues elegimos todas las materias que estaban disponibles, que eran 4. Eh, por el momento estamos tomando lo que es Hebreo 1, estamos tomando Apologética 2, estamos tomando Adoración Reformada y una materia bien, bien padre que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Y 2 maestros son de la Reformed Church of the United States, que es la denominación del pastor Valentín Alpuche. De hecho, son los 2 maestros de esa denominación, que es la materia de Introducción al Nuevo Testamento y Apologética. Ellos son de la misma iglesia de donde está el pastor Valentín Alpuche, que es la Valle, ¿cómo se llama, mi hermano? Valle de Gracia, ¿verdad? En Shafter, California. Entonces son ellos dos y otros 2 maestros no, de hecho es un maestro que nos imparte 2 clases y es el director del plantel, que se llama Pablo Landazuri. Él por el momento está estudiando un doctorado en el Puritan Reformed, que es donde está nuestro hermano Anderson Oliveira también. Entonces hay buena relación tanto con el Puritan y con estas otras denominaciones. Entonces es un plantel nuevo, pero muy robusto, con buenas relaciones. Y eso es lo que nos da también mucho, mucho ánimo, ¿verdad? Esperar también, y también pues invitarlos a orar para que esta iglesia un día, no muy lejano, pues también podamos formar parte de una denominación, ¿verdad? Que es muy importante. Y con un cuerpo de ancianos también, muy, muy necesario. Entonces, vamos a tener eso en mente y pues tenerlo en nuestras oraciones también. Bueno, entonces vamos a adentrarnos al estudio de el consuelo, ¿verdad? Sin antes leer la Biblia. Entonces vamos a leer Mateo 10, 29 al 30. 10, 29 al 30 para iniciar. También quiero aclarar, el otro día, pues en mi nerviosismo dije que en vez de decir el catecismo de Heidelberg, dije la confesión de fe de Westminster. Nada tiene que ver, al menos en este tema. La confesión de fe de Westminster es todo relacionado con el catecismo de Heidelberg, ¿verdad? Gracias, perdón. Eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer. Vamos a iniciar con el 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados todos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Les quería dar un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada.
para hacer como un recuento, y para los que también no estuvieron o no llegaron temprano, pues puedan también tener un seguimiento de lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Los puntos clave, ¿verdad? Que resaltamos. Bueno, el primero es que el consuelo. Bueno, antes de continuar, vamos a leer nuevamente el, la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta y respuesta. Dice, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Dice, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho completamente por todos mis pecados y me ha redimido de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni siquiera un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes bien, todas las cosas tienen que funcionar conjuntamente para mi salvación. Por esa razón, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para vivir de ahora en adelante para Él. Amén. Entonces, esta es la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, y el tema nuevamente es concerniente a el consuelo que encontramos en el Evangelio. Entonces, haciendo un poquito el recuento de lo que vimos la semana pasada, pues dice, este consuelo no es un mero sentimiento. O sea, no es algo que esté basado en las emociones, ¿verdad? Sino que es algo que está fundamentado en la Biblia y en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, en lo que se le llamaría la historia redentora. Porque el mismo Dios se hizo carne y se manifestó en este tiempo, en la historia, en forma de hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es que está en la historia redentora. Entonces, eso lo hace más, o más bien objetivo. Dice, no es un concepto abstracto, sino es algo bien fundamentado en la palabra de Dios, y tiene pues la validez de que no es algo subjetivo, sino que es objetivo, porque está arraigado en el carácter de Dios también. Entonces, dice, es una certeza objetiva anclada en la obra redentora de Cristo. Este consuelo se presenta como un bien supremo que responde al mayor mal del hombre, que es el pecado y la muerte. Se presenta como un bien supremo que da solución a nuestro mayor mal, que es el pecado y la muerte. Con eso en mente, pues vimos también cuáles eran las otras, ahora sí que, ofertas del mercado de, 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 de los, de los bienes, ¿no? O sea, por así decirlo, o de las ideas o filosofías que hay en el mundo, de las cuales las personas pueden llegar de alguna forma a poner su aseguranza. Y no me dejan mentir, digo, no, muchos pues no estábamos en la iglesia antes. Yo, por ejemplo, por tal de no hacer caso, pues justificaba pues cualquier cosa, ¿verdad? Digo, ya apelaba a la filosofía o al hedonismo también, ¿verdad? Pues, yo pues, quiero vivir mi vida como yo quiera o qué sé yo. Entonces, podíamos ver estas actitudes en lo que fueron los epicúreos, los estoicos, los platónicos y en la cultura moderna, ¿verdad? Pero quiero agregar que muchas veces hay factores que influyen para escoger otro consuelo, por así decirlo. Consuelo que es vano, pues, como vimos en la clase pasada. Uno, pues no nos gusta pensar en la muerte. Y menos en este tiempo con tanta información, con tanto entretenimiento, con tantas cosas de ese estilo, pues no nos gusta pensar en la muerte. Y es algo que sí tenemos que reflexionar. Aparte,
hay mucho, pues consumismo y hay bienestar realmente en el mundo, porque antes pues que no había ni medicamentos, penicilina, o sea, qué sé yo, o sea, cualquier bacteria, o sea, ya te quitaba la vida. Y ahorita pues vas, te dan una pastilla y realmente pues se soluciona. Entonces hay un bienestar tan alto en la humanidad hoy en día que realmente la gente pues no sufre tanto como llegamos a sufrir en otros tiempos en la historia, ¿verdad? Entonces, pues también damos gracias a Dios por eso, pero también ha traído sus consecuencias. Entonces, dice, no nos gusta la autoridad. Ese es otro detalle, pues que, digamos, pues en el cristianismo obviamente es, pues despójate de tu persona, ¿verdad? Porque Cristo es más precioso, ¿verdad? Que inclusive nosotros mismos. Entonces, no nos gusta la autoridad, no nos gusta, pues obviamente tener que pensar en que vamos a dar cuentas a alguien, ¿verdad? Y que hay un juez que todo lo ve, que todo lo sabe. No nos gusta pensar en eso. Y pues el otro, yo creo que uno de los más fuertes es pues que amamos nuestro pecado, ¿verdad? Bueno, o el que ama su pecado. Nosotros ya estamos en otro régimen, aborrecemos el pecado, no queremos que forme parte de nuestra vida y queremos avanzar en la santidad, ¿verdad? Está bien, gracias. Eh, en ese sentido, pues esos son como que los más grandes factores que pueden llegar a influir en que una persona pues sea reacia, ¿verdad? A aceptar el evangelio. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos, los epicúreos, los estoicos? Bueno, que pues todos fallan en brindar un remedio verdadero. Dice, un remedio verdadero frente a la muerte. En cambio, el consuelo cristiano ofrece una respuesta sólida y suficiente que satisface tanto la conciencia como la justicia de Dios. Y era parte de lo que explicaba también la clase pasada. Pues, si no tenemos paz para con Dios, o muchos pueden decir, ¿por qué necesito tener paz para con Dios? Pues que no es un Dios de amor, ¿verdad? Pero pues sí, también es un Dios que es justo y que no deja pasar, ¿verdad? O no pasa desapercibido el pecado. O sea, todo pecado debe de ser satisfecho por la justicia de Dios, ya sea en uno o en alguien más, ¿verdad? Y bueno, eso es lo poderoso del Evangelio, que Cristo ofreció su vida, ¿verdad? Siendo Él un cordero sin mancha, en donde encontramos nuevamente ese consuelo. Amén. Y dice San Agustín al respecto, dice, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, este consuelo es teniendo en mente a una persona que está buscando la verdad, ¿verdad? Por así decirlo. San Agustín, a lo mejor muchos saben, él fue pues parte de una secta que se llamaban los maniqueos. Y él pues vaya que vivía una vida también atormentada, así similar como Martín Lutero. Y pues podemos ver esto en esta frase, ¿verdad? Que dice, no, nuestra alma no descansa hasta que está en ti. Pero es un alma que está sedienta, ¿verdad? Como dicen los salmos, ¿verdad? Soy como la tierra seca, ¿no? Que te anhela. Entonces, son esas almas que están en esa condición de tierra seca. Pero también es parte de lo que vamos a ver ahorita. O sea, una persona cuando no siente que tiene una necesidad, no va a buscar la solución, ¿verdad? Entonces, también de alguna forma debe de ser expuesta esa realidad que nos muestra nuestra condición para precisamente lanzarnos hacia ese consuelo eterno. Entonces, algo de lo que vimos la semana pasada, uno, pues que le pertenecemos a Cristo. Nuestra identidad y valor no se define por lo que poseemos o logramos,
sino por el hecho de que somos propiedad del Señor, tanto en la vida como en la muerte. Y citando el Catecismo de Heidelberg dice, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Segundo punto, el poder liberador del Evangelio. El pecado, la muerte y el diablo han sido vencidos por Cristo, lo cual significa que ninguna circunstancia presente puede separarnos del amor de Dios. Y aquí faltó agregar que presente, pero también en la vida venidera, ¿verdad? Porque también venció al poder de la muerte y al diablo. Y por último, la inutilidad de los consuelos temporales. Honores, placeres o virtudes humanas no pueden ofrecer esperanza ante la muerte. Solo el Evangelio consuela verdaderamente porque apunta a la redención eterna. Amén. Entonces, vamos a seguir con lo que sería el punto número 4. La semana pasada, las citas que puse eran estrictamente las citas que vienen tal cual en la pregunta y respuesta número 1 del Catecismo de Heidelberg. Aquí ya apunté las citas de la semana pasada, así como venían en orden de aparición, así como las iba yo dando. Entonces aquí, de la 1 a la 3, fue lo que sería de cuántas partes consta este consuelo, que es de 6 partes. Nosotros alcanzamos a ver hasta la 3. Entonces, aquí vienen los pasajes y esta fue la primera lectura que hicimos y luego cité aquí algo de Salmos, ¿verdad? Entonces, así está y ahorita el orden va a ser el punto 4, 5 y 6. Y si alcanzamos, vamos a ver algo de lo que está acá abajo. Entonces, la semana pasada vimos como primer punto de lo que sería las partes de las cuales consta el consuelo. 1, reconciliación con Dios por medio de Cristo. 2, el modo de la reconciliación o cómo es que nos reconciliamos. Y 3, libertad de las miserias. Ahora nos toca revisar el 4, la preservación constante. Dice, nuestra reconciliación y libertad se mantienen siempre. Cristo vela por nosotros como su propiedad, de tal manera, citando el Catecismo de Heidelberg, que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni siquiera un solo cabello de mi cabeza puede caer. Y es el pasaje que leímos de Mateo 10, lo leímos desde el 28 hasta el 30, pero vamos a leer Lucas 21, 18. ¿Me acompañan ahí, por favor? Lucas 21, 18. Un pasaje pues cortito, pero tenemos que revisarlo en las Escrituras, ¿verdad? Para confirmarlo. Amén. Entonces dice Lucas 21, 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces ahí está. Y pues hacer énfasis en eso, ¿no? Que nuestra seguridad no depende de nosotros mismos o nuestra certeza, ¿verdad? De la salvación. Porque, bueno, pues nosotros somos seres volubles, cambiantes, somos criaturas para empezar, ¿verdad? Somos criaturas y pues encima vivimos en una condición caída y pues somos seres que tienen emociones, somos seres que pueden cambiar de opinión, caemos en la subjetividad y pues es por eso que estamos en las Escrituras, porque necesitamos objetividad en nuestras vidas. ¿Y de quién emana la objetividad? Si no es de Dios, porque Dios es la verdad misma. Entonces nosotros queremos estar en la verdad, bueno, pues tenemos que estar aquí en el libro, no en nuestras propias opiniones. Entonces, si nuestra seguridad estaría fundada en nuestra propia opinión, pues, ¿cuál seguridad sería esa, verdad? ¿Por qué? Para empezar, pues cambiamos mucho de parecer y es por esto que no depende de nosotros, sino de Cristo, de su verdad, de su sacrificio,
de su obra, de su vida perfecta, ¿verdad? Que también Él vivió, que nos da la aseguranza. Entonces, seguimos con el número 5. Dice, la conversión del mal al bien. Las aflicciones e incluso la muerte de los justos no los dañan, sino que contribuyen a su salvación. Pues, citando el catecismo nuevamente, antes bien, todas las cosas tienen que funcionar conjuntamente para mi salvación. Y esto lo podemos ver en Romanos 8:27. Por favor, si me acompañan ahí, Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué? Él es el que escudriña los corazones y Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, aquí vemos que tenemos abogado, ¿verdad? Abogado para con el Padre. Entonces, ahí descansa nuestra seguridad en las aflicciones también. Las aflicciones e incluso la muerte. Y de ahí avanzamos a el punto número 6, y yo diría que el punto número 6 es el más importante porque es el punto que expresa cómo es que se sustenta los otros 5 puntos. Muy importante. Entonces, dice, nuestra plena persuasión y aseguranza, o la certeza, dice, este es el conocimiento ciertísimo de todos estos grandes beneficios, de los de arriba, del 1 al 5, de la vida eterna. Y citando nuevamente al Catecismo de Heidelberg, dice, por esa razón, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para vivir de ahora en adelante para Él. Gracias, Kevin. 1. Dice, esta certeza se obtiene, primero, por el testimonio del Espíritu Santo, que obra la fe verdadera y la conversión, dando testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Vamos a ir a 2 de Corintios 1, 21 al 22. 2 de Corintios, por favor. 1, 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón, o en nuestros corazones. Entonces, aquí pues haciendo referencia a las arras, ¿verdad? O sea, es un depósito que Dios nos da de la aseguranza que tenemos en la vida venidera, o sea, de la esperanza más bien, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, ese depósito, pues vaya que es testimonio, ¿verdad? O sea, debe de alguna forma saber o sentir uno que tiene uno esa certeza por la propia confirmación del Espíritu morando en nosotros, que nos dice, o sea, esto no es todo lo que hay, o sea, esto es pasajero, y nosotros pensamos en estar pues reunidos con nuestro Dios en un futuro, ¿verdad?
Entonces es esa confianza que encontramos a través del Espíritu Santo. Entonces, va de nuez. Esta certeza se obtiene primero por el testimonio del Espíritu Santo, que obra la fe verdadera y conversión, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a citar Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. ¿Listo? Muy bien, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, nuevamente vemos que es el sello, ¿verdad? El sello, fuimos sellados porque creímos. Entonces, de este principio emanan y sostienen los otros 5. O sea, el consuelo se sustenta en la aseguranza que tenemos a través del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, si no hemos sido regenerados, lamentablemente no contamos con esta aseguranza. Vamos a leer Romanos 8, 16, por favor. Dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y ahí mismo Romanos 8:1, vamos a ver. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es otra realidad, ¿verdad? Segundo, dice, por los efectos de la fe verdadera observados en nosotros, tales como el verdadero arrepentimiento y un firme propósito de creer a Dios y obedecer sus mandamientos, el deseo sincero de obedecer a Dios nos da la certeza de tener fe auténtica, y por la fe estamos persuadidos del amor de Dios y de la salvación eterna. Por la fe estamos persuadidos. Este es un sinónimo para estamos firmes con un consuelo, ¿verdad? Persuadidos completamente del amor de Dios y de la salvación eterna. Entonces, es importante creer al Evangelio y vivir una vida, pues, de arrepentimiento y de fe, que es lo que nos confirma, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y pues como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo firme vuestra vocación. Haciendo firme vuestra vocación. Entonces, recibimos el Evangelio, creámoslo y hagamos firme esa vocación. Continuamos. Dice, este es el fundamento de todas las demás partes de este consuelo que hemos mencionado, y sin el cual todo otro consuelo es pasajero e insuficiente en medio de las tentaciones de la vida. Entonces, nuevamente, conocemos el Evangelio, los que estamos aquí pues ya lo hemos escuchado, tenemos que
Se nos tiene que recordar también constantemente el Evangelio, nos los tenemos que recordar a nosotros mismos el Evangelio, predicárnoslo a nosotros mismos, escucharlo en predicaciones, leerlo en la Biblia, en artículos, pero tenemos que estar en comunión con el Evangelio, para que vayamos siendo transformados por él. Vaya que esta pregunta y respuesta, que en realidad sí es muy profunda, es la primera pregunta nuevamente y respuesta del Catecismo de Heidelberg, nos prepara para todo el catecismo, donde se va expandiendo sobre puntos como es la segunda pregunta, que también la vamos a ver de manera introductoria, porque yo ya no voy a cubrir más adelante ese punto, sino que nada más lo voy a poner como introducción, porque es cómo es que obtenemos esa certeza o esa aseguranza, y tiene que ver con saber cuán grandes son mis pecados y miserias, saber cómo puedo ser librado de todos mis pecados y miserias, y saber cómo debo expresar mi gratitud a Dios por tal liberación. Ahorita vamos a seguir con eso. Entonces, dice, ¿por qué es este consuelo el único que es sólido? El consuelo que encontramos en Cristo. Dice, este consuelo es sólido por dos razones principales. Uno, el consuelo nunca falta, ni siquiera en la muerte. Porque dice, vivamos o muramos, del Señor somos, como dice en Romanos 14:8, que vimos en la primera clase el domingo anterior. Dice, ninguna tribulación o angustia puede separarnos del amor de Cristo, en Romanos 8:35. Y esto está fundamentado en el hecho de que somos propiedad de Él, nuevamente. Dice, número 2, el consuelo permanece inquebrantable bajo todas las tentaciones de Satanás. Y aquí, a manera de reflexión, cuando somos tentados, presenta la tentación y luego la respuesta de lo que es nuestro consuelo. Dice, eres un pecador. Bueno, el consuelo dice, Cristo satisfizo por mis pecados y me redimió. Luego, eres hijo de ira y enemigo de Dios. Dice el consuelo, estoy reconciliado con Dios por medio de Cristo. Luego dice, ciertamente morirás. Dice el consuelo, Cristo me rescató de la muerte y resucitaré para vida eterna. Luego dice, muchas miserias afectan a los justos. Responde el consuelo, Dios me defiende y convierte todo para mi bien. Dice en otro caso, y si caes de la gracia de Cristo, y dice el consuelo, Cristo me preserva continuamente y me concede perseverancia y perdón, obviamente. Luego dice, y su gracia no se extiende a ti. Y dice el consuelo, sé que su gracia llega a mí porque el Espíritu Santo da testimonio y tengo fe verdadera, pues la promesa es general, extendiéndose a todos aquellos que creen. O sea, no es una cuestión de linaje, pues como llegaron a creer los judíos, ¿verdad? Que nacieron en la iglesia, que porque crecieron ahí, pues porque eran hijos de Abraham, etcétera, ¿verdad? No, es algo que el Evangelio se ofrece libremente a todos aquellos, ¿verdad? Y luego dice, ¿y si no tienes fe verdadera? Pues el consuelo dice, sé que tengo fe verdadera por sus efectos, conciencia en paz con Dios y sincero deseo de creer y obedecer. Entonces, siempre queremos ver eso en nuestras vidas y buscarlo y perseverar en ello. Dice, pero tu fe es débil y tu conversión imperfecta. Pues el consuelo responde, es verdadera y no fingida, y al que tiene se le dará más, citando a la Biblia. Y nuevamente, Señor, creo, ayúdame incredulidad.
De hecho, podemos verlo en Lucas 19:26. Vamos ahí si gustan. Lucas 19:26. Aquí es el de las parábolas de las 10 minas, ¿verdad? Dice, pues yo os digo que todo aquel que tiene, se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Que tenemos que aferrarnos también a nuestra fe, porque aquí viene también la otra parte, ¿verdad? O sea, tenemos que aferrarnos a lo que nos dice el Evangelio, la Biblia. Y Marcos 9:26. Marcos 9:26. Ya casi es hora. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¿Sí es ese? 9, es 24, perdón, perdón. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, a veces nuestra fe puede ser pequeñita, pero si nosotros sabemos que Cristo es nuestra única solución, nuestra única opción, pues ahí está la esperanza, ¿verdad? Y perseveramos en ello. Dice, ¿por qué es necesario este consuelo? Ya avanzando en lo que sería el cuarto punto. ¿Por qué es necesario este consuelo? Para que nuestra salvación, dice, nos evita desfallecer o desesperar ante las tentaciones y los conflictos de los cuales el cristiano está llamado a tomar parte. Nos evita desfallecer y desesperar. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que pues que vamos a sufrir, ¿verdad? O sea, no va a ser fácil. Dice, el cristiano está llamado a tomar parte. Pues, ¿qué significará eso? Bueno, pues a muchos tal vez hemos sido rechazados por nuestras familias, hemos sido y es algo pues a lo que el cristiano se va a ver, se va a enfrentar. Pues en algunos lugares hasta el gobierno, ¿verdad? No los deja profesar su fe, no los deja tener Biblias y muchos otros aspectos. Y ellos se aferran, ¿verdad? Entonces dice, ¿de qué te sirve este consuelo? ¿O por qué es necesario? Bueno, pues porque vas a sufrir aflicción y lo necesitas. Necesitas aferrarte a él. Entonces, y en segundo lugar, para alabar y adorar a Dios. Como comentaba en la otra clase que di, que Dios en sí nos ha redimido para estar en paz con Él, para alabarle. Entonces, ¿por qué es necesario este consuelo? Pues para alabar y adorar a Dios como Él merece. Para glorificar a Dios, debemos ser librados del pecado y de la muerte, para así, sin desesperarnos, ser sostenidos con un consuelo seguro. Luego ya el quinto punto, ya para terminar, dice, ¿cuántas cosas son necesarias para alcanzar este consuelo? Y esto ya es la pregunta 2 del catecismo. Como les decía, saber cuán grandes son mis pecados y miserias, saber cómo puedo ser librado de todos mis pecados y miserias, y saber cómo debo expresar mi gratitud a Dios por tal liberación. Y para eso, tengo una cita de Juan Calvino que me pareció muy adecuada para compartirlo con ustedes. También agregar, pues, de que, pues, cuando andamos fuera de Cristo, cuando no conocemos nuestras miserias, pues un enfermo, si no le dice el doctor que necesita medicina, pues él no la va a tomar, ¿verdad? Pues para entrar ni siquiera sabe que necesita medicina. Entonces, así era nuestra vida pasada, ¿verdad? No sabíamos que necesitábamos medicina hasta que se nos muestra nuestra miseria. ¿Cómo? A través de la ley. Entonces, voy aquí a sacar el libro de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino.
Aquí dice, el hombre en presencia de Dios. Dice, por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros mismos y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. O sea, cuando vayamos a considerarnos a nosotros mismos, no tenemos que recaer en nosotros mismos, sino que tenemos que voltear a ver a Dios para que se vea nuestra verdadera condición. Entonces, porque como todos nosotros estamos por nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuese la misma justicia. Esa es la opinión que sostenemos de nosotros mismos. Entonces dice, y porque alrededor de nosotros no hay cosa que no esté manchada con grande suciedad, lo que no es tan sucio nos parece limpísimo, mientras mantengamos nuestro entendimiento dentro de los límites de la suciedad de este mundo. O sea, siempre cuando veamos aquí nada más, nosotros nos vamos a considerar justos. De la misma manera que el ojo, que no tiene delante de sí más color que el negro, tiene por blanquísimo lo que es medio blanco u oscuro. Y todavía podremos discernir aún más de cerca por los sentidos corporales cuanto nos engañamos al juzgar las potencias y facultades del alma. Porque si al mediodía ponemos los ojos en tierra o miramos las cosas que están alrededor de nosotros, nos parece que tenemos la mejor vista del mundo. Dice, pero en cuanto alzamos los ojos al sol y lo miramos fijamente, aquella claridad con que veíamos las cosas bajas es luego de tal manera ofuscada por el gran resplandor que nos vemos obligados a confesar que aquella nuestra sutileza con que considerábamos las cosas terrenales no es otra cosa sino pura tontería cuando se trata de mirar al sol. O sea, dice Juan Calvino aquí que, bueno, vemos acá este nivel y pues tenemos la visión perfecta. Dice, pero cuando volteamos a ver al sol, rápido nos vamos a dar cuenta que no le vamos a ganar. Dice, de esta misma manera acontece en la consideración de las cosas espirituales. Porque mientras no miramos más que las cosas terrenas, satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y potencia, nos sentimos muy ufanos y hacemos tanto caso de nosotros que pensamos que ya somos medio dioses. Tremendo Juan Calvino. Pues ahí le vamos a dejar. Espero y sea de provecho este estudio y muchas gracias por dejarme compartir y estoy contento de estar aquí. Gracias a Dios. Demos gracias.